Sección 11.5. Reforma misionera paradigmática y programática, estructural, organizacional, funcional, territorial, vincular, comunitaria y de estilo pastoral. El Papa Francisco usa de la tradición la expresión Ecclesia semper reformanda, la Iglesia siempre reformándose, para recordarnos que la realidad eclesial es dinámica, una obra continuamente en construcción en la cual la salida misionera es el principio que inspira todos los cambios. Sueña con una opción misionera y una iglesia en un estado permanente de misión. Mientras la misionariedad sea simplemente un adjetivo que no toca la sustantividad que define la identidad de la Iglesia y la de cada bautizado, no captaremos lo que implica. La misionariedad no es una característica más de la Iglesia, resulta una de las expresiones más acabadas de su esencia. La Iglesia es para la evangelización y proyecta su misionariedad en dos dimensiones, paradigmática y programática. La misión paradigmática se refiere al modo que la Iglesia tiene de comprenderse a sí misma en su totalidad. Es el modelo eclesial que pone en clave misionera a las iglesias particulares. La misión programática, en cambio, se refiere al modo que la Iglesia tiene de organizar y de planificar, de ejecutar y de evaluar su acción y sus procesos pastorales. La misión paradigmática sostiene la misión programática y de ambas surge, en consecuencia, la necesidad de reformar las estructuras caducas. No se trata de revisar meramente la organización de la planta funcional eclesial, lo cual sería una reorganización estática, sino de entrar en el dinamismo de renovación y de transformación que supone la misionariedad. La reforma paradigmática propicia una profunda transformación eclesial nacida de la conversión pastoral como clave para interpretar todos los procesos. La reforma programática expresa el horizonte amplio que abarca todas las dimensiones de la Iglesia, estructural, organizacional, funcional, territorial, vincular, comunitaria y de estilo pastoral, asumiendo todas las dimensiones de la Iglesia en acciones o planes pastorales concretos a mediano y a largo plazo de planificación. El concepto de conversión pastoral que apareció por primera vez en el documento de Aparecida en la eclesiología del Papa Francisco ha evolucionado al concepto de conversión misionera. Se ha pasado de una iglesia en estado de conversión, in statu conversionis, a una iglesia en estado de misión, in statu missionis. El camino es buscar la esencialidad evangélica. La gran revolución es ir hacia las raíces. Esta revolución, reforma, conversión pastoral y conversión misionera, diversas designaciones y acentos de una misma realidad, supone principios que no pueden faltar. Renovación a partir del querigma y de la tradición, comunión y respeto por las diferencias, paciencia para generar procesos y asumir límites, calidad humana, caridad pastoral y eficacia evangelizadora. La conversión misionera se realiza en apertura hacia las periferias existenciales, geográficas, culturales y eclesiales, configurando así un cristianismo más rico y más plural, menos monocultural y monocorde, Evangelii Gaudium 117, ya que la Iglesia no es una aduana que controla, sino una comunidad que en estado de misión evita el eclesiocentrismo y la autorreferencialidad. La Iglesia no solo se realiza en la misión, sino que es en sí misma misión. Es misterio de comunión para la misión. La comprensión eclesial del Papa Francisco no es prioritariamente de carácter funcional y organizacional. Para él la Iglesia no está sostenida en primer lugar
por estructuras, sino por la comunidad viva de discípulos misioneros. Ciertamente la dimensión institucional es necesaria para la visibilidad de la Iglesia. Ella misma es institución. Sin embargo, su misterio excede lo estrictamente institucional. El problema de cualquier institución y también de la Iglesia es centralizar y monopolizar los valores que representa, volviéndose autosuficiente. Hay que superar la lógica de una rigidez autodefensiva, salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias, expropiándose y desposeyéndose de sí en la dinámica del éxodo y del don, del caminar y del sembrar. Pasar de una espiritualidad introvertida a una extroversión misionera. La Iglesia Misión fomenta la revitalización interna que supera el enclaustramiento, la autopreservación y la introversión eclesial, las cuales pueden ser verdaderas enfermedades pastorales. Hasta la intimidad de la Iglesia con Jesús es una intimidad itinerante, ya que la comunión esencialmente se configura como comunión misionera, dinámica, abierta y en salida. Esto supone una conversión pastoral para que todas las estructuras sean evangelizadoras y no se confunda comunión con uniformidad. La comunión es para la misión y la misión es para la comunión. El dinamismo de salida supone dejar atrás la tendencia al centralismo intraeclesial, donde la preeminencia está en las estructuras más que en las personas. Hay quienes se preocupan más por la supervivencia de las estructuras y su autopreservación que por el sentido misionero de las mismas. La comunión no se da prioritariamente en las estructuras, las cuales visibilizan la institución, sino en el encuentro entre personas. La comunión no es para el ensimismamiento, sino para el dinamismo misionero. Los miembros de la comunidad no pueden limitarse a tareas intraeclesiales sin un compromiso real por la transformación de la sociedad. Es necesario ser audaces y creativos en esta tarea de repensar las estructuras de las propias comunidades, las cuales forman parte del nivel organizativo y funcional de una institución, aunque ésta excede a las propias estructuras que pueden, y en algunos casos deben, modificarse. Aunque la institución permanezca, las estructuras cambian, colocando a los agentes pastorales en constante actitud de salida. Las estructuras misioneras son mediaciones funcionales, simples, dúctiles, permeables, flexibles, livianas, permeables al cambio, a la transformación e incluso a la desaparición en caso de quedar obsoletas, cumpliendo así con su función de facilitadoras del anuncio, de la vida de la comunidad y de la misión prioritariamente. Se reorganizan, se refuncionalizan y se resignifican desde la misión. Pueden y deben cambiar porque la misión permanezca siendo siempre la misma. No hay que encerrarse en las estructuras que dan una falsa contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables y en las costumbres donde nos sentimos tranquilos. Evangelii Gaudium 49. Ni siquiera cuando tienen un funcionamiento eficaz deben comprenderse a partir de la organización, sino prioritariamente desde el servicio misionero, ya que el cambio de estructuras es consecuencia de la dinámica de la misión. Lo que hace caer las estructuras caducas es precisamente la misionariedad. Para rediseñar las estructuras pastorales hay que articular y coordinar en un solo proceso y proyecto las diversas instancias eclesiales, incentivar roles protagónicos de liderazgo, iniciar itinerarios comunitarios de discernimiento, estimular la participación y crear ámbitos de retroalimentación entre las distintas comunidades. En la medida en que se generen nuevos ámbitos, se podrá diseñar estructuras de renovación, evitando así la mera restauración pastoral. No solo hay que pensar las estructuras, sino además
hay que recrear los ámbitos eclesiales, concibiéndolos como áreas dinámicas de vinculación, de discernimiento, de acompañamiento y de acción, núcleos comunitarios de referencia y de pertenencia, capaces de insertarse en una pastoral de entreveramiento donde no se aplique un esquema o un modelo predeterminado, sino que se permita fluir la vida que emerge, dándole cauce desde una actitud de cuidado, construyendo la comunidad a partir de la vincularidad. No se trata de una iglesia estática, autopreservada y centralizada que puede trascender la mera territorialidad. Aún hoy los fieles generalmente se relacionan con la Iglesia a través de una comunidad definida territorialmente en una determinada jurisdicción. En la medida en que aumenta la condición de minoría de la Iglesia en medio de la cultura plural, la formación de comunidades es cada vez más independiente de la territorialidad, la cual no puede ser el criterio principal de una Iglesia en salida y en referencialidad a las periferias y a la movilización sociocultural, las cuales no son generalmente territoriales. Una organización eclesial estructurada mediante el principio territorial en época de gran movilidad debe ser revisada, ya que hace que sean mucho más lentamente los cambios. La territorialidad no puede ser absolutizada, es simplemente un medio, no un fin. De poco servirán los cambios sin una verdadera conversión de paradigmas y de mentalidad, sin un nuevo ardor y un renovado espíritu donde prime la alegría del anuncio, la escucha, la apertura, la sensibilidad para con las nuevas realidades, la servicialidad fraterna, la preparación adecuada, la vivencia comunitaria y la humildad de quien no se siente dueño de la verdad y del mensaje que proclama. La misión redefine a la Iglesia en todo: estructura, organización, territorialidad, funcionalidad, vínculos, experiencia comunitaria y estilo pastoral, siendo la clave eclesiológica fundamental del pensamiento del Papa Francisco. Expresa el misterio del ser, del hacer y de la vinculación de la Iglesia en su identidad pastoral hacia adentro y hacia afuera de sí misma. Las nuevas estructuras misioneras son mediaciones de sinodalidad, nacen de caminar con otros y junto a otros. Sección 11.6. Reforma en la gestión evangélica. El poder eclesial es servicio. La conversión pastoral no solo supone la revisión de estatutos, normas, roles, funciones, lugares y recursos, entre otras realidades, en orden a una reforma estructural, funcional, organizativa, vincular y de estilo pastoral, sino que toca en última instancia la redistribución del poder eclesial de una manera más adecuada y justa, acorde a los derechos y a las necesidades de todos, a partir del bien común del pueblo de Dios. Para esto no hay que estigmatizar el poder en la Iglesia. Jesús tuvo poder en sus palabras, en sus gestos, en sus milagros y en su capacidad de hacer el bien, especialmente a los más vulnerables. El poder utilizado a favor de la dignidad de las personas es evangélicamente una gracia. Consiste en la capacidad que tiene una persona, de acuerdo a su rol y función, de decidir para otras. Es un decidir para otras y no por otras personas. La preposición para otorga un sentido relacional al poder. Por, en cambio, es sustitutivo, reemplaza a otro en su decisión autónoma. Para, consiguientemente, no sustituye lo que corresponde a otro, sino que está en disponibilidad y en referencialidad hacia él. Decidir para otros evangélicamente consiste en ejecutar lo más conveniente según sus necesidades en relación al mayor bien de las personas y en consonancia con el discernimiento del querer de Dios.
Este es el fundamento vincular y ético del poder como servicio. No existe ningún ámbito humano neutro. Allí donde hay relaciones interpersonales e interacción, hay diversas posibilidades para discernir el bien según las necesidades de cada uno y además hay poder y administración del poder distribuido en roles, funciones y responsabilidades. No hay que confundir poder con autoridad, prestigio o reconocimiento que emana de los méritos personales que alguien tiene por su ser, por su actuar o por su trayectoria. La autoridad no viene necesariamente de un aval externo, título, recomendación, nombramiento, elección, etc., sino del reconocimiento de las capacidades de una persona y de la coherencia entre lo que es, lo que hace, lo que sabe y lo que decide. Es siempre deseable que aquellos que tienen poder tengan también autoridad y viceversa, aunque no siempre esto va necesariamente unido. La escena del lavatorio de los pies realizado por Jesús en el Evangelio de Juan es la imagen cristiana más acabada de la autoridad ejercida como don, servicio y ministerio. Es la esencia del Evangelio y del mandamiento del amor fraterno. La conversión pastoral supone la evangelización del poder, pasar de modelos centralizados y monopolizados de poder a modelos comunitarios, colegiados y sinodales. Las instituciones, sean eclesiales o no, encarnan diversas tipificaciones del poder en el entramado social. Una institución es un sistema de jerarquización del poder en roles y funciones. Una familia, una escuela, una empresa, una organización constituyen sistemas de jerarquía. Cualquier política institucional expresa una determinada administración del poder. Hay que discernir a partir de criterios evangélicos cuál es la política eclesial de un determinado organismo, institución o comunidad cristiana. El ejercicio del poder y el estilo de la autoridad constituyen un dato revelador de las relaciones y de las personas. En la Iglesia, el ministerio jerárquico no debe ejercer su función como un dominio que lo sitúa por encima de los demás. Es un servicio desde y para la comunidad y no al revés. Está en función de la comunidad y no aparte o por sobre ella. Si los órganos de decisión del poder se sitúan al servicio de la comunidad, se realizan de un modo más fraterno, más solidario y más transparente. La comunidad debe construirse a partir de la libre iniciativa, la asociación, la pertenencia, la referencia y la identificación entre los miembros. La responsabilidad en la comunidad no es de uno solo o de un grupo, sino del conjunto de sus integrantes. Todo cristiano es un sujeto participante en la función activa de la comunidad, tanto en lo interno como en lo externo. La conversión pastoral genera una nueva gestión eclesial del poder y de la autoridad a través de un estilo fraterno, dialogal, consensuado, sinodal, participativo, colaborativo, en equipo, con discernimiento común, con mayor delegación y con decisiones acordadas. Para esto, entre otras cosas, es necesaria la desclericalización del poder. Solo así se podrá construir una comunidad cada vez más adulta, inserta en estructuras de comunión, de participación, de consulta, de cooperación, de delegación, de ejecución y de evaluación. Sección 11.7. El primer anuncio, horizonte de la reforma misionera. La reforma misionera no solo supone una conversión pastoral estructural, organizacional, funcional y territorial, sino además vincular, comunitaria y de estilo pastoral. Una auténtica evangelización que es impositiva no se realiza en clave de encuentro, de diálogo y de apelación a la libertad,
con interlocutores activos y críticos de continua formación discipular. La reforma misionera no debe ser meramente extrínseca. La auténtica conversión pastoral es su inspiración. El Papa Francisco alienta procesos de cambios profundos, paradigmáticos y programáticos más que inmediatos. La reforma misionera está en marcha en la Iglesia. Depende también de cada diócesis la responsabilidad de secundar esta decidida opción. Las muchas sugerencias que el pueblo de Dios ha dado en el informe 2 de la consulta del 11º sínodo deben ser tenidas muy en cuenta en el discernimiento sinodal, como así también las propuestas pastorales del informe de las respuestas a la carta del señor arzobispo y su consejo pastoral. Las prioridades pastorales arquidiocesanas que sean discernidas y escogidas, frutos del 11º sínodo, tendrán su continuidad en la consecución del plan pastoral arquidiocesano y en la normativa postsinodal. Todas las orientaciones sinodales y posteriores normativas deben ser elegidas en función de la misión y del primer anuncio del Evangelio. Preguntas para el discernimiento. ¿Cómo hacer para que el primer anuncio en clave misionera sea el principio rector de las estructuras y de las organizaciones eclesiales? ¿Qué criterios, estructuras, organizaciones y estilos eclesiales han perdido potencial misionero? ¿Qué nos ayudaría a dar más lugar a la palabra de Dios en el camino diocesano y especialmente en el proceso de conversión pastoral? ¿Cómo nuestras celebraciones litúrgicas pueden ser realizadas en clave de primer anuncio?